Amigos de UCE Salud, bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de orientación médica. Hoy tenemos plato fuerte porque nos acompaña el doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo, y vamos a tocar un tema que entiendo le va a ser de mucho interés a cada uno de ustedes, porque vamos a hablar de vértigo y la clasificación del vértigo, las causas por las cuales una persona puede presentársele un vértigo, todo lo relacionado a esta patología. Y por eso nosotros nos place tener, doctor, bienvenido a su programa UCE Salud. Gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien. Es un honor para mí estar aquí sentado con usted. Qué bueno. Y que lleguemos a la población general con algunas orientaciones. Excelente. Y aprovechando el tiempo, doctor, ¿qué es el vértigo? ¿Cómo podríamos definir el vértigo? ¿En cuáles tipos de personas esto se da? ¿Con qué frecuencia se da? Y ese tipo de cosas. Sí, es interesante porque tenemos primero que identificar qué quiere el paciente decir con su dolencia. O sea, a veces nos llega un paciente que de plano nos dice, doctor, estoy mareado, o doctor, tengo un vértigo. Entonces muchas veces no utiliza esos términos, sino utiliza otros. Me siento aturdido, me siento como un vaído, me siento inseguro, creo que me voy a caer. Eso viene así de repente. Entonces tenemos que identificar primero si exactamente el paciente tiene un vértigo. El vértigo no es más que la sensación de movimiento, de ilusoria de movimiento, porque no es real, donde los objetos que nos rodean nos da vuelta o en nuestro propio cuerpo da vuelta. Es lo que algunas veces se llama vértigo subjetivo o vértigo objetivo. O sea, una sensación ilusoria de movimiento que no existe en realidad. Y con ello el paciente tiende a sentarse, tiende a no mover la cabeza como forma de defensa, o sea, para que no le suceda. Y el vértigo puede ser natural o fisiológico, pero puede ser patológico. Cuando hablamos de vértigo fisiológico, por ejemplo, cuando nos montamos en alguna persona que se monta en un vehículo y de una vez se siente mareado, o de que se monta en un avión, se siente mareado, o los niños jugando que rotan, dan vueltas sobre su eje, una rotación súbita de la cabeza, pues pueden sentirse mareados también. Esos son fisiológicos porque eso no tiene una causa patológica y además va a desaparecer en poco tiempo. Pero los vértigos patológicos podríamos a su vez dividirlo en vértigos periféricos y vértigos centrales. Esto es importante porque nos orienta hacia la etiología y en cuanto al pronóstico también. Y nos dice o le dice al paciente dónde tiene que acudir. Si es a un otorrino, si es a un médico internista, si es a un neurólogo y en algunos casos incluso hasta a un psiquiatra. O sea que la causa de vértigo vamos a subdividirla en periférico y central. Siempre que hay un vértigo hay problemas en lo que se llama sistema vestibular o el aparato vestibular. Eso no tiene que ver con el equilibrio, tanto el equilibrio angular o lineal. Entonces lo que sucede es llamado vértigo periférico. El trastorno de equilibrio es completo, es armónico y es proporcionado. ¿Qué significa eso? Completo porque el paciente tiene la sensación de movimiento, tiene lo que se llama nistagmo. Nistagmo no es más que estos movimientos involuntarios de ambos ojos hacia algún lado, ¿verdad? De forma involuntaria. Puede haber lo que se llama tinnitus, o sea, que siente como un ruido, un silbido en el Zumbido oído, en el oído, como uno dice. sensaciones extrañas dentro del oído, muchas veces como de plenitud, oído lleno, deviación del eje corporal, o sea, tiende a irse hacia un lado. Y esas son las partes completas. La parte armónica significa que la presencia del nistagmo generalmente se desvía, el nistagmo va hacia la desviación del eje del lado de la lesión, o sea, del lado que está afectado el sistema vestibular. Eso nos diferencia con el vértigo central. Y lo de proporcionado significa que el paciente, mientras el vértigo más fuerte sea, más fuertes van a ser las otras manifestaciones. Por ejemplo, las llamadas manifestaciones vegetativas. Ahí tenemos náuseas,
mareos, náuseas o vómitos, palidez. Esas sensaciones también van a ser muy fuertes cuando el vértigo es muy fuerte. Eso se llama proporcionado y van a desaparecer cuando desaparezca el vértigo. Entonces los vértigos periféricos a su vez pueden suceder una crisis única con hipoacusia, con disminución de la capacidad auditiva de oír, sí. o sordera, pero no una sordera completa. Una crisis única, por ejemplo, teníamos la neuronitis vestibular, así se llama. A veces sucede en algunas personas jóvenes que puede durar algunos días o incluso hasta una semana y que puede revertir incluso hasta sin tratamiento. O sea, es un vértigo que se instala de forma súbita, brusca. Eso también nos hace diferenciar con el vértigo central. En el vértigo de origen central, la instalación no es brusca. Sí, yo quiero, porque se ha dicho muchas cosas aquí, se ha hablado muchos términos muy técnicos, muy profesionales. Vamos desde la primera parte. Usted dijo, hay una ilusión, o sea, y decía, no es real que las cosas estén dando vuelta, pero él lo siente como si fuera real. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Esa persona puede o no perder el equilibrio si se levanta o si camina? Sí, si el vértigo es intenso, puede caer. Incluso hay algunas patologías, por ejemplo, en el llamado enfermedad de Meniere, El vértigo de Meniere. Sí. Vértigo de Meniere, donde puede haber caída. Pero entonces es real ahí. Bueno, lo que pasa porque es si se pierde el equilibrio, porque en el Meniere se pierde el equilibrio, pero entonces es real porque se le perdió el equilibrio. Sí, pero es la misma sensación de ilusión. O sea, el cerebro da la falsa señal de que todo está girando. No está girando, pero él lo percibe girando. Entonces, por eso que usted habla de que hay una ilusión, ¿verdad? Algunos también llaman alucinación, pero es más correcto decir ilusión de movimiento. Bueno, una alucinación es una percepción sin objeto. Una ilusión es una percepción con objeto. Entonces, habría que definir ahí exactamente frente a qué estamos. Si hay una percepción sin objeto, es alucinación. Sea ilusión o alucinación, la verdad es que el paciente se siente confundido y siente que las cosas están dando vuelta a su alrededor y a veces pueden hasta agarrarse. Eso por un lado. Quiero que hable un poquito del vértigo de Meniere porque es famoso. Y a veces hay personas que me han dicho, Polonio, pero y es que eso no se cura porque a mí como que se me va y me vuelve otra vez y me da una pastillita y yo me mejoro por un mes, pero después me viene la cosa esa que me mareo. Dígame usted, doctor, ¿eso se quita o no se quita? Bien. El vértigo de Meniere, vamos a decir, o más correcto, enfermedad de Meniere. Así es. Ocurre lo que se llama una tríada clásica, que es, además del vértigo, hay una hipoacusia, o sea, el paciente oye menos de un oído que de otro, porque generalmente afecta un oído. Es único. Además de eso, están los silbidos, o los silbidos o zumbidos, que es lo que el término correcto es tinnitus o acúfenos. Además de eso. Y algo importante, la sensación de plenitud en el oído, como si tuviera el oído congestionado, el oído lleno. Generalmente ocurre entre los 40 y 60 años de edad, que puede presentarse antes o después, pero esa es la mayor incidencia. No se conoce la causa, aunque hay hipótesis de que podría estar relacionado con infecciones virales. Hay algunos que hablan incluso hasta causa autoinmune. Se ha visto causa familiar, por lo que también podría estar la genética estar involucrada en algunos casos. Normalmente la enfermedad de Meniere la manejan los otorrinos. Cuando nosotros vemos un paciente... Pero la gente va a los neurólogos. Sí, exactamente. Pero el profesional que debe de atenderlo es otorrino porque se hacen estudios audiológicos, como la audiometría, que te sirve para saber la incapacidad, qué tan incapacitado tú estás escuchando, o sea, tu capacidad auditiva, qué tanto está afectada. Y hay pacientes, por ejemplo, que comienza con un tinnitus, con el zumbido, o comienza con la hipoacusia y luego se presenta el vértigo. O sea, la tríada no tiene que presentarse simultáneamente.
hay diferentes tratamientos. Algunos pacientes van a tener crisis aisladas. Hay otros pacientes que tienen crisis muy frecuentes en el caso de esta enfermedad. Lo que se habla es que hay un aumento del líquido, lo llamado laberinto membranoso, o sea, llamado líquido linfático, endolinfático, que hay un aumento proporcional. Y esto se evidencia o se asegura porque el paciente responde con diuréticos. O sea, normalmente se puede manejar con diurético tipo acetazolamida, con diurético tipo, ¿cómo se llama? La hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida generalmente mejora. Algunos pacientes hay que ponerle meclicina, otros pacientes incluso pueden poner, exigen y responden bien con diazepam y lorazepam, porque la mayoría de los casos se acompañan también una ansiedad en estos pacientes. Y en caso que no haya ninguna respuesta, entonces ya sería quirúrgico, que lo haría el otorrino, por supuesto. Actualmente hay en estudio un aparato, todavía creo que no lo ha probado la FDA, que es un aparato que se pone en el oído externo y que emite pulsaciones de aire hacia adentro, hacia el oído medio, y parece ser que eso ayuda a disminuir la acumulación de líquido y mejoran esos pacientes. Doctor, usted dijo ahorita que en el nistagmo se va a un lado. Recuerdo que en la anatomía está el motor ocular común, el motor ocular externo, que son dos nervios importantes de los pares craneales. Que hay uno de ellos que incide o pone a jalar hacia un lado. Lo que pasa es que porque el nistagmo él hace como si fuera ¿verdad? Como oscila. Pero en este caso usted dice que le jala. Hay conexiones en los llamados reflejos vestíbulo-oculares, sí, claro, que están afectados. Entonces, es importante conocer, porque por ejemplo, identificar qué tipo de nistagmo tiene el paciente. Porque el nistagmo en el vértigo periférico generalmente es horizontal o horizonto rotatorio. Mientras que en el vértigo de origen central es un nistagmo fijo, puede ser espontáneo también. Y pues eso se llama nistagmo atípico, porque muchas veces el nistagmo no se aprecia a simple vista. Entonces los otorrinos utilizan lo que llaman gafas de Frenzel. Es un aparato especial, unas gafas, donde si bien el paciente va a ver de forma borrosa, esto aumenta la magnitud de los ojos y el otorrino se puede dar cuenta cuando son pequeñitos. Exacto, doctor, una pregunta. ¿Tiene algún horario algún horario donde aparezcan los vértigos o los mareos, como dice la gente, pueda asociarse por el horario a alguna patología? Por ejemplo, si los vértigos son en la mañana, podemos pensar que esto, si es en la noche, o si es acostado, o si es parado, o si es... ¿Hay alguna asociación o no tiene nada que ver? Por ejemplo, el VPPB, o sea, vértigo paroxístico posicional benigno, así se llama, ocurre por el cambio de posición de la cabeza y generalmente ocurre cuando el paciente está acostado. O sea, cuando el paciente mueve la cabeza hacia un lado o hacia otro lado, el paciente siente el síndrome de vertiginoso, o sea, el vértigo. Y entonces tiende a utilizar o a tratar de fijar la cabeza hasta que el vértigo desaparece. O cuando el paciente se incorpora desde la cama. Y más si tiene nivel bajo de hemoglobina. O sea, si usted tiene anemia, usted tiene una anemia importante y usted está acostado y de repente se para, hay una especie de hipoxia transitoria cerebral y la gente hace esto y entonces como que de medio se tiene que... Pero ya eso se acerca más a lo que es la hipotensión ortostática. Sí. Más que a un vértigo. Pero se siente mareado. Sí, claro. Inclusive yo me dice, como que me tuve que agarrar porque me iba a caer, doctor. Sí, claro, y se toma la presión de ambos brazos y se nota que hay diferencia de presión, por ejemplo. O sea que de hecho la hipotensión ortostática es uno de los diagnósticos diferencial con este tipo de vértigo. Correcto. Entonces el vértigo postural, posicional benigno, generalmente mejora sin tratamiento. Lo que ocurre o lo que se recomienda, lo que se llama una terapia de rehabilitación vestibular, que eso se puede buscar en YouTube. Hay muchos ejemplos de cómo se puede hacer. De hecho, yo le recomiendo a mis pacientes con este tipo de vértigo, porque ahí le enseña cómo se hace. O sea, el paciente acostado,
gira la cabeza hacia un lado, gira la cabeza hacia otro lado. Lo que pasa es que en este tipo de patología hay unas estructuras que se desprenden, que son llamados calcificaciones cálcicas o otolíticos, que cuando el paciente mueve la cabeza, se mueve y entonces produce la sensación de vértigo. Entonces, hasta que estas calcificaciones no se absorban, no desaparezcan o se vayan más allá de los canales semicirculares, entonces hay mejoría. O sea que no todo paciente va a necesitar tratamiento. De hecho, algunos pacientes con vértigo se abusan con medicación y esto puede empeorar más el vértigo. Por ejemplo, los medicamentos llamados supresores vestibulares, como la betahistina, beclicina. Primero, muchos pacientes lo utilizan por largo tiempo. Eso está contraindicado usarlo por largo tiempo. O sea, me voy a limitar, bueno, no voy a mencionar el nombre comercial del medicamento, pero a veces nos llega paciente que yo estoy usando tal preparado. ¿Y qué tiempo tiene usted con eso? Tengo años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted usa esos medicamentos, usted impide lo que se llama una compensación cerebral funcional, que va a corregir el vértigo. Entonces, por eso no se recomienda por tanto tiempo. Y además hay vértigos que mejoran, como señalé, con la enfermedad de Meniere, con diuréticos, no con ese tipo de medicación de supresión vestibular. O sea que primero es identificar qué tipo de vértigo tiene el paciente para saber qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. Y en cuanto al diagnóstico también, en algunos casos necesitamos, si el vértigo es central, los estudios de neuroimagen, tomografía y resonancia, que no están indicados de forma absoluta en el vértigo periférico. Si un vértigo periférico no necesitamos indicar una resonancia, pero si el vértigo es central o tiene componente, por ejemplo, que el paciente tiene síntomas cerebelosos, síndrome cerebeloso, entonces sí necesitamos una resonancia y en algunas ocasiones con medios de contraste. ¿Por qué? Porque se puede descubrir que tiene un tumor, un ángulo pontocerebeloso o un tumor llamado schwannoma del acústico, por ejemplo. Entonces, en esos casos necesitamos hacer una resonancia. Bueno, estamos conversando con el doctor Jiménez, señor, el neurólogo. Doctor, ¿dónde usted presta sus servicios, su teléfono, su horario? Aquí cerquita del Centro Médico UCE. Sí, estamos en el edificio KP. O sea, pertenecemos al staff de aquí del Centro Médico UCE, orgullosamente del 1997. El edificio KP en el cuarto piso. El teléfono del consultorio es el 809-476-6632. Si usted quiere un neurólogo de confianza, que le diga, fíjense de qué tan claro explica el doctor Jiménez esta patología, pero puede verlo en vivo ahí en el edificio KP, cuarta planta, y los días. Bueno, normalmente tenemos pacientes por cita, pero estamos todos los días en la tarde, generalmente a partir de las 4. A partir de las 4 de la tarde. Amigos de UCE Salud, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su programa UCE Salud y conversando con el doctor Guillermo Enríquez Jiménez Solano. Me gusta decirle el nombre completo porque la mamá pusieron algo también, ¿verdad? Pusieron la parte más importante que dan la vida. Así que la señora Solano debió sentirse, ¿verdad? Muy orgulloso de Guillermo Enríquez. Que en paz descanse. Por eso digo debió, por más probable, y que en paz descanse, porque la verdad que cuando los padres ven que dan un producto y esta persona puede servirle a la sociedad, se sienten muy satisfechos. Doctor, ¿qué hay que hacer? Bueno, hablamos de los vértigos, hablamos de todas estas clasificaciones, pero cuando le llega a un paciente con vértigo y usted lo clasifica, de verdad, eso no fue que le echaron un mal por ahí, una cosa, doctor. Cuidado. Dije, yo me sentía bien, pero me echaron una cosa. Eso no es por eso, porque no le echaron nada. No. Primero tenemos que dar algunas orientaciones antes de llegar al consultorio. Orientación número 1 es no automedicarse.
Lo que funcionó para un vecino no necesariamente va a funcionar con Así usted. es. Y la patología que usted tiene no necesariamente la misma que tiene el vecino, Aunque se parezca. aunque se parezca. Puede ir a su médico de confianza, médico familiar, internista. Él sabrá a quién referirlo si no puede resolver el problema, si es a un otorrino, si es a un neurólogo, y en algunos aspectos incluso hasta un psiquiatra, porque hay vértigo psicológico también. Entonces, atendiendo a eso, el paciente nos llega, hay que tranquilizar al paciente, la mayoría de los vértigos son de buen pronóstico, algunos hacen crisis, pero hay también etapas intercríticas donde el paciente está completamente asintomático, que eso se ve más en el vértigo periférico que en el vértigo central, es importante. No necesariamente hay que hacer un aparataje diagnóstico de mucha ayuda, o sea, de método de diagnóstico como tomografía o resonancia, no siempre se necesita. Algunas veces necesitamos hacer estudios de los oídos, audiometría, o sea, estudio audiológico. Por supuesto, una buena historia clínica, una buena anamnesis, un examen clínico y neurológico general. En otras ocasiones también un examen otológico se necesita. Atendiendo a eso, ver las comorbilidades que tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si es alérgico, a cuáles medicamentos es alérgico, todo eso hay que identificarlo. El examen neurológico, por supuesto, tiene que evaluar el neurólogo desde los pares craneales, los reflejos, prueba de fuerza muscular, coordinación, sensibilidad. La marcha es importante, ver cómo el paciente camina. Todo eso va dentro del examen neurológico. Luego que tenemos un diagnóstico, entonces comenzamos con el tratamiento. Hay que identificar, no siempre se necesita poner un tratamiento de inmediato. O sea, por supuesto, es válida la urgencia del diagnóstico, ¿verdad? Pero en algunos casos ni siquiera se necesita medicamentos, como ya hemos señalado. Hay lo que se llama terapia de rehabilitación vestibular, que son unos ejercicios que se pueden recomendar. De hecho, hay algunos folletos por ahí que se lo entregamos a los pacientes o le soltamos que lo busque también en YouTube, como son las terapias de rehabilitación vestibular. En algunos casos mandamos al paciente o lo referimos al paciente a un otorrino cuando sospechamos que podría también haber una causa periférica o recibimos pacientes también desde el otorrino hacia nuestro consultorio. En algunos casos necesitamos una evaluación geriátrica si es un paciente en edad avanzada. Muchos pacientes en edad avanzada también se quejan no tanto de vértigo sino de inseguridad, porque puede haber problemas de sensibilidad, sobre todo en los pies, donde el paciente se siente mareado por un problema de neuropatía periférica, por ejemplo, que se da a paciente diabético. O sea, identificando la causa, si es una enfermedad de Meniere, directamente enviarlo al otorrino, que sabrá cómo manejarlo. O sea, el diagnóstico diferencial de las distintas especialidades. De causa central es importante, por ejemplo, porque puede haber una causa vascular, tanto isquémica como hemorrágica, sobre todo en los vértigos de origen central, por supuesto. Entonces ahí sí necesitamos una resonancia. O sea, llevamos un protocolo en el consultorio. En algunos casos, con una primera sección no podemos hacer el diagnóstico, pero podemos llegar a aproximar o hacer un diagnóstico en una segunda o tercera evaluación, por ejemplo. También la edad es importante, el tipo de trabajo que desempeña el paciente es importante en el diagnóstico, la historia familiar del paciente, los antecedentes familiares son importantes. En algunos casos necesitamos una evaluación psiquiátrica, sobre todo cuando el paciente tiene vértigo crónico que no cede a nada. Eso también, porque entonces puede haber una depresión, trastorno depresivo enmascarado, somático, problema psicosomático. O sea que incluso en algunos casos es importante la evaluación o el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra experimentado. No sé si eso... No, excelente, excelente. Bueno, no jueguen a los médicos en sus casas. Tenemos mucha información en internet, la gente mete datos y comienza a inventar y hacer diagnóstico. El doctor es egresado en la parte
de grado de la UAS, pero posteriormente fue a Europa, específicamente fue a Alemania a hacer su especialidad en neurología y ya tiene una vasta experiencia. Y aquí en el Centro Médico US, en la Torre Cape, desde el 1997 dando servicio. Nosotros agradecemos al doctor Guillermo Jiménez por sus sabias orientaciones a ustedes. Y esperamos que disfruten de este programa, que las preguntas que se queden pendientes nos las manden por las redes, que le den like, que se suscriban para nosotros poder seguir brindándole a ustedes este tipo de orientación. UC Salud se despide en este momento. Será hasta entonces.